A las 19:07, hora del Golfo, un destello cegador rasgó el cielo nocturno sobre el Mar Rojo. Un rayo de energía pura, disparado desde el destructor estadounidense USS Sterett, impactó la fragata Houthi Al-Nasr, un buque que, según inteligencia, lideraba un bloqueo en el estrecho de Bab el-Mandeb, una arteria vital por donde pasa el 4% del comercio mundial. En una fracción de segundo, el láser de alta energía Helios, capaz de derretir acero a 1 kilómetro de distancia, perforó el casco reforzado de la fragata, dejando un agujero humeante del tamaño de una camioneta. La Al-Nasr, armada con misiles antibuques C-802 y drones kamikaze, representaba una amenaza directa para los buques mercantes que cruzaban el estrecho. Pero lo que parecía un golpe táctico impecable de la Marina de Estados Unidos pronto se convirtió en un error estratégico de proporciones colosales, desencadenando un torbellino geopolítico que nadie en el Pentágono había anticipado. ¿Cómo una operación tan precisa pudo desatar semejante caos? Todo comenzó 18 horas antes, en la cubierta del Sterett, anclado a 100 millas náuticas de la costa yemení, bajo un cielo sin luna. A las 01:00, hora del Golfo, la tripulación del Sterett trabajaba febrilmente bajo las luces rojas de la cubierta, diseñadas para preservar la visión nocturna. El sistema Helios, un láser de 60 kilovatios que puede desactivar drones o incinerar sistemas electrónicos con precisión quirúrgica, estaba siendo calibrado minuciosamente. Este sistema, desarrollado a un costo de $1.200 millones tras una década de investigación, es la joya de la corona de las armas de energía dirigida. A diferencia de los misiles, que pueden ser interceptados, o los cañones, que requieren reabastecimiento constante, el Helios dispara a la velocidad de la luz, alimentado únicamente por los generadores del barco. Su precisión es tan extraordinaria que puede apuntar a un tornillo específico en un buque enemigo sin dañar el resto de la estructura. Esta noche, la orden era clara y contundente: neutralizar la Al-Nasr, identificada como el cerebro detrás de las operaciones hutíes en el Mar Rojo, que amenazaban con estrangular una ruta marítima crítica. El Sterett no operaba solo. A su flanco navegaba el USS Mason, otro destructor clase Arleigh equipado con misiles Tomahawk y el sistema Aegis, capaz de rastrear cientos de objetivos simultáneamente en un radio de 200 millas. Más arriba, a 30.000 pies, dos F-35 Lightning II patrullaban en formación stealth, sus sensores infrarrojos y radares AN/APG-81 escaneando el horizonte en busca de drones o cazas enemigos. Los hutíes, respaldados por tecnología iraní, habían perfeccionado el uso de enjambres de drones baratos pero letales, capaces de saturar las defensas de un buque con ataques coordinados. Para contrarrestar esto, un RQ-4 Global Hawk, un dron de vigilancia de gran altitud, orbitaba a 60.000 pies, transmitiendo imágenes en tiempo real de la Al-Nasr y su escolta de lanchas rápidas. Cada detalle estaba bajo control. Pero en la guerra, incluso los planes más perfectos tienen fisuras. Unas horas antes, a las 3 de la madrugada, el capitán del Sterett revisaba los informes de inteligencia en el centro de mando. La Al-Nasr no era una fragata común. Originalmente una corbeta iraní de la clase Mouch, había sido transferida a los hutíes tras años de modificaciones en astilleros clandestinos. Con un desplazamiento de 1.500 toneladas, estaba armada con 4 misiles antibuques C-802. Capaces de alcanzar objetivos a 100 millas, un cañón de 76 milímetros y, según informes, un nuevo tipo de dron kamikaze con tecnología de evasión radar. Este dron, apodado Shahed 136M por los analistas, podía volar a baja altura y cambiar de trayectoria en pleno vuelo, haciendo que las defensas convencionales fueran inútiles. La inteligencia también sugería que la Al-Nasr coordinaba un bloqueo en el estrecho, deteniendo buques mercantes para inspecciones ilegales, lo que había disparado las alarmas en Washington. El Pentágono no podía permitir que un grupo rebelde, apoyado por Irán, pusiera en jaque una de las rutas marítimas más críticas del planeta. A las 3:45, el centro de mando recibió un informe adicional. La Al-Nasr estaba escoltada por 3 lanchas rápidas, cada una armada con ametralladoras pesadas de calibre 12,7 milímetros y lanzacohetes improvisados. Pero había algo más preocupante. Una fragata china, la Hengyang, patrullaba a solo 40 millas de distancia, oficialmente en una misión antidrones, pero con sensores activos que sugerían que estaba recopilando inteligencia.
China, que había mantenido una postura neutral en el conflicto yemení, tenía intereses en la región, incluyendo acuerdos comerciales con los hutíes para asegurar el paso de sus buques. Atacar la Al-Nasr era un movimiento arriesgado, pero el mando central estaba convencido de que un golpe rápido y preciso enviaría un mensaje sin escalar el conflicto. Lo que no sabían era que estaban a punto de encender una mecha muy corta. A las 5 en punto, el Steret recibió la autorización final. El plan, bautizado como Tridente Escarlata, era meticuloso. El Helios desactivaría los sistemas críticos de la Al-Nasr con un disparo preciso al puente de mando, inutilizando sus comunicaciones y armamento. Si eso no era suficiente, el Mason lanzaría un misil Tomahawk Block finto para hundirla. Los F-35 y el Global Hawk garantizarían un cielo despejado, mientras un submarino clase Virginia, el USS Delaware, patrullaba a 100 millas de profundidad, listo para interceptar cualquier refuerzo naval iraní. La operación estaba diseñada para ser un ejemplo de precisión tecnológica, mostrando al mundo el poder del Helios. Pero en la guerra, la tecnología no siempre es suficiente para controlar las consecuencias. Un par de horas después, a las 7 de la mañana, el Steret se posicionó a 15 millas náuticas de la Al-Nasr. El sistema Aegis, con su radar SPI-1D, escaneaba el entorno, detectando cada ola, cada ave, cada movimiento en un radio de 200 millas. Los operadores del Helios trabajaban con precisión milimétrica, ajustando el espejo estabilizado del láser para compensar el balanceo del barco en un mar ligeramente agitado. El Global Hawk, desde su órbita a 60.000 pies, enviaba imágenes nítidas. La Al-Nasr navegaba lentamente a 10 nudos, flanqueada por sus lanchas rápidas, con la tripulación visible en cubierta, aparentemente despreocupada. Los hutíes, confiados en su control del área, no parecían sospechar que estaban en la mira de una de las armas más avanzadas del mundo. A las 9:05, el Steret completó los preparativos finales. Los técnicos del Helios verificaron el sistema de refrigeración líquida, esencial para disipar el calor generado por los 60 kilovatios de energía. Este sistema, un prodigio de la ingeniería, permite al Helios disparar repetidamente sin sobrecalentarse, manteniendo un flujo constante de refrigerante a través de un circuito cerrado. En el centro de mando, el oficial táctico revisaba los datos del Global Hawk. La Al-Nasr mantenía su curso, con las lanchas rápidas formando un perímetro defensivo a 500 metros. Los F-35, volando en formación stealth, reportaron un cielo despejado, aunque detectaron un dron no identificado despegando desde una de las lanchas. En segundos, un misil AIM-120 AMRAAM, disparado desde uno de los cazas, destruyó el dron a 20 millas de distancia. La explosión iluminó brevemente el horizonte, pero la Al-Nasr no reaccionó. Sus radares estaban apagados, posiblemente para evitar detección, lo que la convertía en un blanco vulnerable. A las 10:30, un nuevo informe llegó desde el Delaware. Sus sensores acústicos habían detectado un contacto no identificado a 70 millas, posiblemente un submarino iraní clase Kilo. Estos submarinos, diseñados por la Unión Soviética y modernizados por Irán, son conocidos por su sigilo, especialmente en las aguas cálidas y saladas del Mar Rojo, donde las capas térmicas distorsionan las señales de sonar. El Delaware desplegó boyas acústicas para confirmar el contacto, pero no podía arriesgarse a acercarse demasiado sin comprometer su propia posición. El capitán del Steret ordenó al helicóptero MH-60R Seahawk prepararse para un despliegue antisubmarino, equipado con torpedos ligeros Mark 54. La presencia de un posible submarino iraní añadía una capa de peligro a una operación ya de por sí tensa. A las 12 del mediodía, la tensión en el Steret era palpable. El oficial de inteligencia recibió un informe inquietante. La fragata china Hengyang había aumentado su velocidad a 20 nudos y activado su radar de búsqueda Type 382, barriendo el área con pulsos electromagnéticos. Este radar, capaz de detectar objetivos a 200 millas, sugería que la Hengyang estaba monitoreando activamente la operación. ¿Estaba simplemente observando o preparándose para intervenir? Nadie lo sabía con certeza. Pero la presencia china añadía una capa de complejidad. El capitán ordenó mantener la vigilancia, mientras el Mason ajustaba su posición para cubrir cualquier amenaza desde el flanco. Los F-35 intensificaron sus patrullas, utilizando sus sensores AN/ASQ-2239 para mapear electrónicamente el entorno, detectando incluso las emisiones más débiles de los sistemas hutíes. A las 13:15, el Global Hawk detectó actividad inusual en la costa yemení.
Imágenes en alta resolución mostraban movimientos en una base UTI conocida, con camiones cargando lo que parecían ser lanzadores de drones. La inteligencia sugería que los hutíes estaban preparando una respuesta preventiva, posiblemente alertados por la actividad del Steret o la Henyang. El capitán del Steret ordenó a los F-35 descender a 15.000 pies para obtener una mejor lectura de la situación, mientras el Mason preparaba sus misiles SM-6 para un posible ataque preventivo contra las bases costeras. La operación, que debía ser quirúrgica, comenzaba a complicarse. Cada decisión ahora era un equilibrio entre avanzar con el plan y evitar una escalada con actores externos como China e Irán. Un rato después, a las 15:05, el Steret ajustó su posición para alinear el Helios con la Al-Nasr. Los operadores del láser, entrenados durante años para manejar un sistema que combina óptica avanzada y potencia bruta, verificaron cada parámetro. El Helios utiliza un espejo estabilizado que compensa el movimiento del barco, asegurando que el rayo permanezca fijo en un punto del tamaño de una moneda, incluso en mares agitados. En el centro de mando, el capitán revisó los datos del Global Hawk una última vez. La Al-Nasr estaba a 13 millas, navegando a 10 nudos, con las lanchas rápidas manteniendo su formación. La Henyang, ahora a 35 millas, seguía transmitiendo señales de radar, pero no mostraba intenciones hostiles. Todo parecía listo, pero la incertidumbre pesaba como una losa. A las 16:30, un nuevo informe llegó desde el Delaware. Sus sensores acústicos confirmaron el contacto. Era un submarino iraní clase Kilo, navegando a 60 millas de profundidad. Estos submarinos, equipados con torpedos de 500 milímetros y minas navales, son una amenaza significativa en aguas restringidas como el Mar Rojo. El Delaware mantuvo su distancia, pero desplegó un enjambre de boyas acústicas para rastrear los movimientos del Kilo. El capitán del Steret ordenó al Seahawk despegar de inmediato. Armado con torpedos y sensores MADE para detección magnética, la presencia del submarino iraní era un recordatorio de que los hutíes no operaban solos. Irán estaba observando, y cualquier error podía desencadenar una respuesta directa. A las 17:05, el Steret entró en la fase final de preparación. Los operadores del Helios completaron una verificación final del sistema, asegurándose de que el láser estuviera alineado con una precisión de milímetros. El sistema de refrigeración zumbaba suavemente, manteniendo la temperatura del láser bajo control. En el puente, el oficial táctico coordinaba con los F-35, que ahora volaban en círculos amplios para cubrir un área de 100 millas. El Global Hawk transmitió una actualización. Las lanchas rápidas de la Al-Nasr habían comenzado a moverse erráticamente, posiblemente detectando la presencia del Steret. Pero sin radares activos, los hutíes estaban ciegos ante la amenaza que se cernía sobre ellos. A las 17:30, el capitán dio la orden de disparar. El Helios emitió un rayo invisible, un pulso de energía concentrada que cruzó el cielo a 300.000 kilómetros por segundo. El impacto fue instantáneo. El láser perforó el puente de mando de la Al-Nasr, vaporizando los sistemas de navegación y comunicaciones. La tripulación hutí, tomada por sorpresa, intentó responder con su cañón de 76 milímetros. Pero un segundo disparo del Helios destruyó el sistema de control de fuego, dejando el arma inservible. La fragata, ahora ciega y sin capacidad de respuesta, comenzó a derivar. El Mason, listo para el golpe final, lanzó un Tomahawk Block Vinto, que voló a 100 pies sobre el agua, guiado por su sistema Tercom y GPS. A las 17:43, el misil impactó el casco de la Al-Nasr, desencadenando una explosión que partió el buque en dos. Las llamas y el humo envolvieron la fragata, que comenzó a hundirse en el Mar Rojo, mientras las lanchas rápidas se dispersaban en pánico. Pero entonces, un minuto después, todo cambió. El Global Hawk detectó una señal de radar desconocida a 60 millas de distancia. No era hutí ni iraní, era la Henyang. La fragata china, que hasta ese momento había mantenido un perfil bajo, activó sus sistemas de combate y comenzó a transmitir datos a través de un enlace satelital. Lo que el Pentágono no sabía era que la Al-Nasr no solo llevaba drones kamikaze, sino también un equipo de observadores chinos, enviados para evaluar la tecnología hutí en condiciones de combate real. Peor aún, los sensores del Global Hawk captaron algo entre los restos de la fragata, contenedores marcados con símbolos que indicaban materiales radiactivos, posiblemente parte de un programa secreto iraní para desarrollar armas no convencionales. La inteligencia estadounidense había pasado por alto este detalle crítico, y ahora las consecuencias estaban a punto de explotar. 10 minutos después, el caos se desató.
la Shenyang emitió una protesta diplomática inmediata, acusando a Estados Unidos de atacar un buque con personal chino a bordo. Pekín, que había mantenido una postura neutral en el conflicto yemení, convocó una sesión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU. Mientras tanto, los hutíes, enfurecidos por la pérdida de su fragata, lanzaron un enjambre de 30 drones kamikaze desde bases costeras en Yemen. Los drones, diseñados para evadir radares, se dirigieron al Steret y al Mason. Los destructores activaron sus sistemas CI-BADIR-US, derribando la mayoría con ráfagas de 20 milímetros, pero 2 drones impactaron el Mason, dañando su cubierta de misiles y dejando 3 heridos. La Marina respondió con una andanada de misiles SM-6. Destruyendo las bases hutíes, pero el daño estaba hecho. Imágenes de los drones impactando el Mason comenzaron a circular en las redes sociales, alimentando una narrativa de agresión estadounidense. A las 20 en punto, los F-35 detectaron una nueva amenaza, un submarino iraní clase Kilo emergiendo a 80 millas del Steret. Equipado con torpedos de 500 milímetros y minas navales, el submarino no disparó, pero su presencia era un mensaje claro. Irán estaba listo para intervenir si la situación escalaba. El Steret desplegó un helicóptero MH-60R Seahawk que lanzó boyas acústicas para rastrear al Kilo. El submarino, sin embargo, se sumergió rápidamente, desapareciendo en las profundidades del Mar Rojo gracias a su diseño sigiloso. La tensión en el centro de mando era insoportable. Un enfrentamiento directo con Irán podía desencadenar una guerra regional, y la Shenyang seguía monitoreando cada movimiento, complicando aún más la situación. Un rato después, a las 21:15, el Steret recibió un mensaje cifrado del mando central: retirar todas las fuerzas del área inmediatamente. La operación Tridente Escarlata, diseñada para neutralizar una amenaza local, había encendido un polvorín geopolítico. Los medios internacionales, alimentados por imágenes de la Al-Nasr en llamas y las acusaciones chinas, pintaban a Estados Unidos como el agresor. En las redes sociales, vídeos de los drones hutíes atacando el Mason se volvieron virales, avivando la narrativa de una superpotencia fuera de control. Pero lo peor estaba por venir. Inteligencia posterior reveló que los contenedores radiactivos en la Al-Nasr eran parte de un experimento secreto iraní, diseñado para probar materiales radiactivos en un entorno de combate real. Al destruir la fragata, el ataque estadounidense había dispersado partículas radiactivas en el Mar Rojo, contaminando una zona clave para la pesca y el comercio marítimo. A las 22:30, mientras el Steret y el Mason se retiraban hacia el Golfo de Adén, un escuadrón de cazas chinos Hwatong-15 despegó desde un portaaviones en el Océano Índico, patrullando agresivamente cerca del espacio aéreo yemení. No dispararon, pero su presencia era una advertencia clara. China no toleraría más acciones estadounidenses en la región sin una respuesta. En Teherán, el gobierno iraní anunció maniobras navales a gran escala, desplegando destructores y submarinos al Mar Rojo. Los hutíes, por su parte, intensificaron sus ataques, lanzando una campaña de drones contra buques mercantes en el estrecho, paralizando el tráfico marítimo durante días. En el Pentágono, los analistas trabajaban contrarreloj para evaluar el alcance del desastre. El Helios había demostrado su eficacia, destruyendo la Al-Nasr con una precisión nunca vista, pero el costo estratégico era devastador. La presencia de observadores chinos, los materiales radiactivos y la reacción iraní no habían sido previstos. Lo que debía ser un golpe quirúrgico contra un grupo rebelde se convirtió en un incidente internacional que amenazaba con desestabilizar la región. La Marina había subestimado la complejidad de las alianzas en el Mar Rojo, y ahora el mundo entero pagaría el precio. El ataque a la Al-Nasr fue un triunfo tecnológico, pero un error estratégico monumental. La Marina de Estados Unidos había demostrado que podía destruir cualquier objetivo con un arma que parecía sacada de la ciencia ficción. Sin embargo, en un mundo donde cada acción tiene consecuencias impredecibles, incluso la tecnología más avanzada no puede garantizar la victoria. La lección era clara: en la guerra moderna, un disparo perfecto puede desencadenar una tormenta imperfecta. Suscríbete si te gustó el video y quieres ver más videos como este.